Bueno, vamos a hablar de esta polémica que ha surgido, esta fricción que ha surgido, porque ciertas personas no tienen rigor en la información que comparten. O sea, comparten información errada, información manipulada, información que ya lleva una intención para generar división entre dos pueblos, en un tema que hasta la persona que esté menos instruida podría entenderlo con toda claridad, y ya fuera de fanatismos se puede ver con una gran claridad, incluso con estadísticas, quién está diciendo la verdad y quién no. Entonces vamos a ver aquí cómo algunos influencers mexicanos, bueno, se supone que son mexicanos porque ahí realmente muchos en los comentarios le han puesto que él no es mexicano, que no representa a los mexicanos, y yo estoy de acuerdo que no representa para nada a los mexicanos, porque la mayoría de mexicanos no piensan como este tipo. Pero vamos a ver lo que dice. Y se ha dado la polémica sobre todo porque un influencer creó una noticia falsa donde hacía ver como que Nayib Bukele decía que los políticos en México eran cobardes por no combatir la delincuencia, cuando si usted ve el fragmento real, en el fragmento Nayib Bukele critica a gobernantes o políticos de cualquier lado. Él no dice país. Él simplemente dice que si en su país no combaten la delincuencia es porque los gobernantes están coludidos con la delincuencia. Y eso cualquier persona inteligente sabe que es así. Un gobernante que no combata la delincuencia es porque está coludido. Y los que combaten la delincuencia son los que de verdad están demostrando, como Nayib Bukele, que se puede controlar. Pero ahí usted va a ver mucha gente que sale, más que todo gente pagada por esos políticos o fanáticos o que viven de la política. Ellos son los que salen a defender, a poner excusas de que por qué en tal lado no se puede combatir y en otros sí. Cuando usted como poblador, usted que sufre la delincuencia, usted sabe muy bien, porque usted la sufre, que se puede combatir, que no hay excusas para combatir, y El Salvador es la prueba de eso. Así que vamos a ver el video. ¿Dónde está tu moral, culero? ¿Sabes qué, Bukele? Desde el fondo de mi corazón, de un mexicano de pura cepa, vas y chingas a tu puta madre, güey. De verdad, métete al Salvador en el culo, vete a la verga. Si yo fuera México, güey, ya te hubiera declarado la guerra y te hubiera vergueado, ¿no? Pero bueno, como no puedo hacer eso, lo único que me queda es una mentada de madre. Vas y chingas a tu madre. Sí, lo único que queda es que ahora su cara va a ser reconocida por mucha gente por decir estupideces. Imagínense que por una opinión que ni siquiera es para México, ya él está hablando de declarar guerra. Solo ahí podemos ver la baja capacidad intelectual de este tipo de personas. Y es triste porque gente con esa mentalidad ha llegado al poder. Solo veamos a Maduro. Maduro es un caso ejemplo de que cualquier persona que lo critique, y digamos que ahí incluso hasta lo están criticando, ahí sí, porque hay pruebas de que lo critican, él declara la guerra, declara que esa persona no es grata, que esa persona aquí. Ese pensamiento solo es de gente pasmada, seguidora del chavismo, por ejemplo. Son gente con una baja capacidad intelectual. O sea, prácticamente serían casi rozando el retraso mental, que podrían apoyar ese tipo de figura. Mis perros, que este güey salió a esbozar o a abrir el hocico, ¿no? A decir que México, güey, era y albergaba criminales en sus embajadas. No salió todo ofendido, salió a defender al estúpido idiota de Noboa. Este cagado, güey, déjenme decirle una cosa, mi perro. ¿Se acuerda cuando... Ahí está hablando del tema de lo de embajada de Ecuador. Y aquí vamos a aclarar algo, sobre todo porque no somos personas pasmadas como este tipo, que sí tenemos la información. Nayib Bukele en ese momento no era presidente. Él había renunciado a la presidencia para poder reelegirse. En ese momento estaba designada una mujer como presidente en El Salvador. Y además, digamos que él hubiera estado y hubiera hecho lo mismo que hizo El Salvador. ¿Usted cree que es correcto que una embajada de México le dé asilo político a un funcionario que ha robado millones de dólares? Que ha robado millones en Ecuador. ¿A usted le gustaría, como mexicano, por ejemplo, que viniera una embajada de un país y le diera asilo a un político mañoso de su país, que por fin iba a estar
y se iba a enfrentar a la justicia y que ese país le dé asilo. ¿Verdad que no? No sería correcto. Entonces eso es el contexto de lo que pasó ahí. Pero ellos se empeñan porque ya es una campaña orquestada. Porque ellos quieren hacer quedar mal a Nayib Bukele, porque Nayib Bukele con el ejemplo, ni siquiera, digamos que Nayib Bukele no opinara de nada, solo con el ejemplo está dejando en evidencia a todos esos gobiernos que allá se la llevan de que el pueblo y de que aquí que allá, pero usted ve que cada año aumenta la delincuencia, la gente desaparecida, los carteles cada vez tienen más poder. Ese tipo de gobernante es lo que usted no debería permitir, porque le van a hablar de crear escuelas, de ayudar a los jóvenes, pero al mismo tiempo están coludidos con el narco. ¿Y qué termina pasando cuando a usted le dan una beca para una escuela, pero no quitan a los narcos que viven en esos sectores? Que usted o lo van a terminar obligando a reclutarlo o lo van a matar. Eso es lo que pasa. Y Bukele, te doy 24 horas, güey, para que pidas disculpas públicamente a la presidenta de México y a todo su pueblo, más de 130 millones de mexicanos, porque la neta, te pasaste de lanza, güey. Eso no se hace, ¿eh? La mera... Imaginen cómo llega la desinformación. Y no sé si ustedes recuerdan el caso de una muchacha que en su cumpleaños la apuñalaron en México y prácticamente perdió la vida gracias a que la apuñalaron. Nayib Bukele se pronunció en ese momento y como que le dio voz al caso ese, porque la policía no investigaba y ya estaba grabado el sujeto en cámara, se veía la cara, se sabía quién era. Hasta El Salvador, el presidente de ese país publicó en redes un mensaje en el que acusó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos de no decir nada en torno a la muerte de gente honrada. Recordemos que las medidas de Nayib Bukele para erradicar pandilleros y criminales ha sido criticada por su mano dura. El presidente Nayib Bukele tras la muerte de Milagros Montserrat en Guanajuato, México. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posicionó en torno a la muerte de Milagros, la mujer que falleció tras ser atacada en calles del municipio de León, Guanajuato, por un hombre que presuntamente hizo parecer el ataque como un intento de asalto y ya es buscado por las autoridades. El mandatario salvadoreño publicó en sus redes sociales un mensaje en el que acusó que las autoridades de defensa de los derechos humanos no dirán nada en torno al caso y que incluso saldrán en defensa del culpable. Afirmó que en caso de que sea encarcelado, las organizaciones pedirán que le den un buen trato y reinserción. Escribió en la publicación, donde retuiteó el video del ataque a Milagros. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió por la mañana, cuando Milagros se dirigía a su trabajo en una sucursal de Walmart y fue interceptada por un hombre de identidad aún desconocida, con quien forcejeó durante varios segundos antes de la tragedia. Y hasta que en el gobierno el Nayib Bukele hizo una presión para que se investigara, se empezó a investigar, no, porque el sujeto ya estaba escapando. Incluso lo agarraron echando gasolina para irse, para escaparse. Y este tipo dice que Nayib Bukele tiene que pedirle perdón a los mexicanos. Es triste decir esto para el pueblo mexicano, pero de los gobernantes que ha tenido México, o políticos que tiene México, quizás Nayib Bukele, en sus palabras, en su ejemplo, en su manera de demostrar que la delincuencia se puede combatir, es el que más le ha ayudado a México a abrir los ojos, a darse cuenta que si su gobernante no combate, porque no vamos a hablar de que tengan índices de seguridad tan altos como tiene El Salvador, no, pero ni siquiera lo combaten, porque ellos siempre usan el argumento de que México es más grande, tiene mucho terreno. Y se les olvida también esto, que México es muchísimo más rico que El Salvador. Tiene mucho más ingreso de dinero. Tiene un ejército muchísimo más grande. México tiene mucho poder. El problema es que no hay una voluntad. Ahí dicen de que porque está del lado de Estados Unidos, que no sé qué, que aquí, que allá, que Estados Unidos no sé qué. Puras excusas. Y aquí se lo estoy diciendo, no estamos hablando que México llegue a tener los índices de seguridad de El Salvador, no, pero que mejorara por lo menos.
Muchos dicen, es que ese país es chiquito, que es fácil de controlar. Y entonces, ¿cómo me explican que hay zonas pequeñas de México que ni siquiera esas controlan? ¿Cómo no controlar zonas pequeñas de tu país? Es evidente, porque los gobernantes están involucrados con el crimen organizado. Y ellos no lo van a decir, pero las cifras sí se lo dicen a usted. El que no haya reducciones. No vamos a decir de que pasen de 100 homicidios al día, que pasen a 2 o 3 o a 1 como El Salvador, no, pero que por lo menos disminuyan, pero no disminuyen. Y ahí maquillan cifras para mentirle al pueblo mexicano. Pero no combaten la delincuencia. Buscan excusas diciendo de que vamos a combatir, les vamos a dar escuela a los jóvenes. Se los repito, no importa cuántas becas, cuántas escuelas hagas, si en la zona donde vos haces todo eso está lleno de narcos, de pandillas, de delincuencia, todos esos jóvenes van a terminar muertos o van a terminar obligados a entrar a esas organizaciones. Vos no podés controlar la delincuencia con un gobierno de florecitas, con un gobierno que no tiene los, bien puestos para combatirla, con un gobierno que se excusa con estupideces para no atacar al crimen organizado, porque el crimen organizado usted no lo va a destruir con palabras bonitas, con educación. El crimen organizado se destruye con fuerza, porque eso es lo que ellos tienen. Muchos comparan al narco, que en El Salvador, las pandillas de El Salvador están conectadas con el narco. Tenían armamento que el narco usa también. Que no lo desinforme con esa que usaban pistolitas. Claro que no, los que dicen eso son ignorantes. Las maras de El Salvador estaban bien enquistadas. Tenían conexiones incluso con políticos. Incluso la llegaba a defender a El Salvador. Solo mira el poder que tenían. Y es lo mismo que pasa en México. Solo que la diferencia es que los gobernantes en México no los tienen puestos. No tienen o nunca han hecho un plan completamente inteligente. Muchos hablan de Calderón. Ese no combatió, ese era pura farsa. En México nunca han combatido el narco. Siempre han hecho show. Y los que están ahora están haciendo lo mismo, poniendo excusas estúpidas para no combatir la delincuencia. Y el pueblo mexicano se merece seguridad, porque es un pueblo que ha sufrido así como sufrió el de El Salvador. Y basta ya de gobernantes, de pacotilla, títeres, que no piensan por sí mismos. Pero así, esa es la realidad. Y el mexicano de bien, el que sufre de la delincuencia, el mexicano inteligente, sabe muy bien que en su país no han combatido la delincuencia. Ni siquiera han tratado. Siempre hacen show. Y se excusan. Esa es la realidad. Mira, neta, si te metes con nuestra presidenta, recuerda que más de 130 millones de mexicanos metemos la mano al juego por ella, para que lo sepas, güey. Los mexicanos somos de arranque, porque no está bien lo que andas haciendo, Y la neta, yo te respetaba y te admiraba, pero ya la neta, te me caíste del pedestal, porque eso no se hace. Con una mujer presidenta, no te metas, güey. Ahora sí, se te inflan los tanates después de que... Y lo más gracioso es que lo dice como si Nayib Bukele lo hubiera dicho directamente a la presidenta, cuando Nayib Bukele solo habló en general. Dijo políticos que no combaten la delincuencia. Lo más probable es que estén involucrados. Habló en general. ¿Saben qué es lo más gracioso? Es como cuando vos vas caminando en la calle y alguien grita pasmado, por ejemplo, y vos volteas a ver y te enojas porque pensás que es para vos. ¿Por qué te pusiste la camisa? No dijeron tu nombre. ¿Cuál es el dolor? Hablaron de políticos corruptos. Entonces, ¿por qué se picaron? Son fanáticos del gobierno de México. ¿Por qué se picaron? Si se supone que su gobierno ha hecho todo bien, te tendrías que haber dado por aludido. Pero ahí usted está viendo que le tienen miedo al ejemplo. Y que sabe muy bien lo que han hecho y lo que no. Andrés Manuel López Obrador te regaló millones y millones y millones para toda la gente de El Salvador y ahora... Pura mentira.
Se donó, pero lo que es cuestiones agrícolas, pero nunca se le dio un cheque al gobierno de El Salvador. Y eso fue un proceso que nunca se ha dado en la historia de la cooperación internacional en México. Entonces lo que estamos haciendo, y ahorita lo platicaré a detalle, cómo lo estamos haciendo en México, ver qué tanto de eso se puede replicar en Centroamérica. Pero la idea fundamental y muy importante es que los recursos económicos van a pasar directamente del banco en México que tiene guardado el dinero, beneficiario por beneficiario. Se va a hacer un depósito directo mes con mes a cada beneficiario vía el Banco de Fomento Agropecuario. No va a llegar a las arcas, digamos, del gobierno de El Salvador, a la tesorería. Por eso es que se tienen que crear instrumentos nuevos para transferir estos recursos, porque no existen. Siempre tradicionalmente ha sido de gobierno a gobierno, que aquí no. Aquí es de un fideicomiso que administra la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional directamente al beneficiario. Y por eso les digo, yo no les recomiendo que sigan este tipo de personas, sobre todo en TikTok, porque es gente pasmada, desinformada, que prácticamente viene a hacer esto como un teléfono descompuesto. De un chambre agarran una verdad, imagínense, están generando odio entre dos países de un chambre. Incluso si digamos que Nayib Bukele lo hubiera dicho, es que es una realidad. Pero imagínense que están haciendo este show cuando Nayib Bukele ni siquiera mencionó a México. Pero bueno. Ahora andas con tus tarugadas diciendo que la presidenta de México no está haciendo su trabajo bien, gente, y él presumiéndose que El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo y que México es uno de los peores y que la presidenta no está haciendo buen trabajo. ¿Cómo ven, gente? La neta. ¿Cómo va a criticar eso si la acaban de elegir? Ni siquiera podemos decir que lo está haciendo mal porque la acaban de elegir. O sea, ¿ven por qué les digo que estos tipos tienen un retraso mental? O sea, este tipo en particular tiene un retraso mental y de verdad que no representa para nada al mexicano, porque el mexicano por lo general son personas inteligentes, pero este tipo parece como que se les cayó de pequeño y quedó atrofiado, en pocas palabras. Te exijo que hagas una disculpa públicamente, güey, para todo el pueblo. Mira, Nayib. Pero bueno, vamos a hacer aquí una reflexión. Es importante la seguridad. Es la base de todo. Y debería ser una prioridad para cualquier gobierno poner las bases de la seguridad. Mucho se habla de que El Salvador no ha mejorado en economía y eso es mentira. El Salvador ha ido mejorando poco a poco. Recordemos que es un país que venía de 30 años de desfalco. Es un país que estaba desfalcado. Un país que no tenía inversión. Y en cuestión de 5 años se volvió uno de los países más seguros. Y está generando muchísimo turismo. Solo veamos. Mis Universo en El Salvador. Ha habido muchos eventos internacionales en El Salvador. Eso queda a entender que El Salvador ya es atractivo para el turismo en 5 años, señores. No esperemos que El Salvador sea un Dubái en 5 años, pero si lo comparamos a cómo estaba, El Salvador ha progresado gigantescamente. A pesar que el mundo ha vivido una ola de incremento de precios por guerras en Europa. Todos los países han sido golpeados. Pero El Salvador, si no hubiera estado este gobierno, si no hubiera estado Nayib Bukele en El Salvador, créame que El Salvador tuviera un panorama bien diferente. Con la criminalidad más alta. Muchos se quejan de los precios. Ahora solo póngase a pensar, si este presidente pasmado que estaba antes, que era del FMLN, hubiera seguido en el poder, un ejemplo, o alguien con una mentalidad de él, ¿usted cree que lo que ahora vale, lo que ahora ha aumentado a 50 centavos, usted cree que con ese tipo de personas en el poder no hubiera aumentado 4 veces más? Mucha gente no analiza eso. No analiza qué hubiera pasado si este gobierno no estuviera. Y las personas inteligentes saben que El Salvador estuviera pero en el hoyo. Los que conocen el contexto, los que conocen El Salvador, los que conocen de dónde vienen, saben que El Salvador se ha ido levantando. Y no vamos a hablar de la economía en México, no, pero la criminalidad en México no se ha detenido. Ni siquiera se ha intentado detenerla. Y eso es una realidad. Y la gente que vive en lugares peligrosos lo sabe. Por eso es cuando ven cosas como El Salvador, ven un rayo de esperanza en sus países. No precisamente porque quisieran una Nayib Bukele, pero quisieran a alguien que por lo menos tuviera la mentalidad
de no darle tregua a la delincuencia, porque usted puede vivir siendo una persona humilde, de manera tranquila, pero usted no va a poder vivir nunca tranquilo siendo una persona humilde, rodeado de pandilleros, rodeado de narcos. Porque a usted toda la vida lo va a estar acechando la muerte. Es así. Y esa es la tremenda diferencia. Pero bueno, si les gustó el video, denle like, coméntenme, suscríbase y no se peleen. Recuerden que esto es un chambre que inventaron fanáticos que por lo general son pagados por ciertos gobiernos. Usted no tiene por qué pelearse con otro salvadoreño o usted salvadoreño con un mexicano, porque ustedes son pueblo. Ustedes son los que sufren las consecuencias de lo que haga mal un gobernante. Estos tipos como usted, como el que ve usted en ese video, son simples retrasados mentales que están desconectados de la realidad. Entonces, si usted quiere desquitarse con alguien, si usted no está de acuerdo con alguien, no pelee con un salvadoreño, vaya donde estos tipos y pregúntele, mostrame el video donde Nayib Bukele dice eso. Solo con que usted le ponga eso, le va a desarmar todo el argumento, porque están mintiendo. Porque no hay un video donde Nayib Bukele diga la presidenta de México, Escobar. No existe. Es la narrativa que ellos quieren instalar. Y la vienen tratando de instalar desde hace rato. Y es por eso, el miedo al ejemplo. Ellos van tratando de cubrir todo lo que les reste votos. Usted tiene que ser más inteligente que ellos. Así que, dele like, coménteme ahí y suscríbase.